semana de curso. Y esta semana vamos a trabajar pues la otra parte del tipo de expresión que nosotros tenemos como seres humanos, que es la expresión oral y todos los códigos que la acompañan. Esto es los códigos no verbales que tienen que ver con, en el caso de la voz, nuestra entonación, el volumen, la velocidad, el manejo que hacemos de ella y así también todos los movimientos de nuestro cuerpo, que también son formas a través de las cuales transmitimos información y bueno, pues que comunicamos con ello. Entonces, esto es lo que vamos a ver esta semana y que además, pues, se refuerza con lo que vimos el curso anterior, porque vamos a trabajar, bueno, un tema sobre, ya veremos exactamente que cada quien, para que podamos practicar esta otra parte. Entonces, tenemos la base de la expresión escrita, tratando de construir nuestra idea, nuestro mensaje de la mejor manera con las herramientas que ya trabajamos. Y ahora pues vamos a trabajar cómo decirlo, de qué manera expresarlo para que llegue a los receptores con el propósito que cada uno perseguimos cuando expresamos una idea, alguna información y también dependiendo el espacio en el que realicemos esta actividad. Entonces, bueno, este es el contenido que vamos a trabajar durante esta semana y pues está dividido así. La primera parte vamos a ver algunas diferencias o cómo es que se distinguen estas dos formas de comunicación a través de la expresión oral y la expresión escrita. Y también vamos a ver a los receptores que finalmente son a quienes nosotros dirigimos nuestras ideas o las expresiones que queremos externar. Tenemos que saber, ya vimos un poco en el proceso comunicativo cómo funciona cada una de sus etapas y o cada uno de sus elementos y uno de ellos que es muy importante pues es el receptor. Em, Así también, pues, la aplicación de estos dos tipos de expresión con énfasis en la expresión oral en el ámbito profesional. Posteriormente veremos la construcción de la idea, de cómo podemos empezar a generar las ideas de acuerdo al propósito que perseguimos. Esto es, pues todo mensaje tiene que tener una planeación. Decía, tenemos que tener claro quiénes son nuestros receptores para que con base en ello podamos desarrollar la idea de mejor manera y adaptar nuestro mensaje de acuerdo al tipo de intervención que vamos a hacer. Entonces vamos a ver algunos tipos de intervención que puede haber en el ámbito profesional y acorde a ello, pues poder prepararnos mejor para expresarnos también mejor. Enseguida vamos a ver estas cuestiones formales y técnicas que tiene la expresión, los códigos no verbales que acompañan a la expresión oral, como son la paralingüística, la kinésica, la proxémica y lo que tiene que ver con la imagen personal. Y finalmente hablaremos de las funciones de estos códigos para las interpretaciones de los mensajes, ya que los emitimos, pues qué significan o qué interpretación se les puede dar a partir de estos elementos. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con estas distinciones o estas diferencias que existen entre los dos tipos de expresión, la escrita y la oral. Entonces, aquí establecí algunos contrastes para que veamos pues lo rico que es el lenguaje, el uso de él de diferente forma de acuerdo a cómo lo vamos nosotros a expresar. En primer lugar, pues hay que señalar que esta distinción de ser espontánea o no en la expresión escrita
pues no podemos ser espontáneos. En la expresión escrita nos debemos ceñir a las convenciones morfosintácticas y semánticas que ya vimos, que ya explicamos y que conocemos, pues que tienen que ver con las estructuras formales, gramaticalmente hablando, cuando redactamos un documento, ya sea un oficio, un discurso, un trabajo documental. Dependiendo del propósito, pues son convenciones distintas y reglas distintas, pero siempre tenemos que seguir esa formalidad. No podemos escribir de manera informal o espontánea. Y ahí, bueno, pues también como es una comunicación que difícilmente puede estar teniendo retroalimentación directa o inmediata, pues el interlocutor no está ahí para preguntar o refutar algo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, difícilmente podemos lograr una comunicación espontánea a través de la expresión escrita. En cambio, en la expresión oral sí podemos cumplir con esta característica porque cuando nosotros hablamos lo hacemos de una manera más libre. No siempre estamos tan ceñidos como en la expresión escrita a las convenciones de morfosintaxis o de semántica, sino que tenemos la posibilidad de adaptarnos de acuerdo a la conversación, al ritmo que ésta tome, a la necesidad que presente, pues entonces podemos ser más libres o más espontáneos para poder explicar o hacer llegar un mensaje. Otra distinción que hay es que la expresión escrita se aprende con la educación formal. Esto es, se hace más elaborada cuando ya empezamos a ir a la escuela, pues empezamos a conocer cuáles son las palabras o las letras, las vocales, la conjunción de cada una de ellas que forman palabras, etcétera. Y nos vamos perfeccionando hasta alcanzar pues los niveles que se requieran de acuerdo a nuestra necesidad o a nuestro propósito profesional. Y bueno, pues sí podemos alcanzar altos niveles si nos preparamos y desarrollamos las habilidades, si practicamos, si leemos, etcétera, pero esto a partir de la educación formal. Por otro lado, la expresión oral se perfecciona con esta educación. Se adquiere por imitación cuando nosotros empezamos a hablar, pues lo hacemos desde casa, desde quienes están con nosotros cuidándonos de pequeños. Pues aprendemos a relacionar los objetos con las palabras y después a decirlo. Empezamos o nos empiezan a enseñar a pronunciar papá, mamá, agua, las necesidades principales que tenemos cuando somos pequeños y así empezamos a conocer el lenguaje oral y empezamos a hablar o aprendemos a hablar con él. Posteriormente, nosotros también podemos mejorar la calidad de nuestra habla, de nuestra expresión oral, a partir pues de la educación formal, también dependerá del entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, porque toda vez que aprendemos de casa, el cómo hablar, pues dependerá la zona geográfica en la que nos ubiquemos para conocer el lenguaje. Entonces, cuando ya llegamos a otro espacio, puede ser a una ciudad capital, como lo es Morelia, pues nos adaptamos también a las formas de expresión formal que se tienen ahí y eso hace que pues mejoremos o tengamos un nivel más alto para ello en cuanto a calidad y eficiencia en el uso. Otras dos características que tenemos en cuanto a la expresión escrita, que además de no ser espontánea, es muy rígida. Esto es, no podemos escribir con tanta soltura, toda vez que volvemos con esto del cumplimiento de las reglas gramaticales y de redacción que ya están establecidas. No es correcto en la expresión escrita la redundancia, ¿no? Que tenemos que estar
volviendo a decir lo mismo en un solo párrafo. Eso es algo gramaticalmente incorrecto, aunque podamos hacerlo, no debe ser así. En cambio, en la expresión oral sí es permitido que podamos redundar porque eso nos permite hacer aclaraciones, pero no toma el mismo ritmo o no hay una lectura que se esté haciendo, sino que es para aclarar respecto de algo porque hay retroalimentación. Entonces, la expresión oral es mucho más flexible que la expresión escrita. También en la flexibilidad cabe que pues nosotros podemos utilizar muchos más vocablos, más palabras para construir nuestras oraciones, nuestras expresiones cuando explicamos algo a partir del habla. Y si hay pues algunas interrupciones o podemos ir modificando em, la forma en la que nos expresamos, y no hay un problema que nos genere desorden o malentendimiento, sino por el contrario, nos permite pues explicar de mejor manera una idea. Ahora, los instrumentos a partir de los cuales utilizamos estos dos tipos de expresiones, pues también cambian. En el caso de la expresión escrita, los soportes pues son todos aquellos espacios materiales en donde podamos escribir algo, ¿no? Aquí yo puse algunos ejemplos como el papel, una computadora a través de los programas que todos utilizamos y todas utilizamos, una lona, un pedazo de tela, el piso, la pared, etcétera, ¿no? Todo aquel espacio que nos pueda servir de soporte para escribir algo. En lo formal, pues es más común hacerlo vía electrónica en una computadora o de manera impresa a través del papel cuando enviamos oficios, fichas informativas, documentos, etcétera. Y en la expresión oral, pues el instrumento es la voz del ser humano. Cuando se da cara a cara, se apoya en códigos gestuales que proporcionan información adicional para que haya una mejor comprensión o un entendimiento. Esto es, decía al principio, que los códigos no verbales que tienen que ver con todos los gestos que nosotros hacemos cuando expresamos algo, pues también ayudan a reforzar la comunicación. O bien dicen todo lo que querramos decir cuando las personas con las que estamos compartiendo información tienen un conocimiento previo de estas expresiones. Bueno, por ejemplo, puedan ser compañeros de trabajo con los que ya tengo mucho tiempo colaborando, que conocen mis códigos no verbales, es decir, mis gestos, que tienen un significado y que cuando nos dirigimos o nos vemos, podemos entendernos sin que haya la necesidad de decir algo. Así también los silencios, sabemos que comunican dependiendo el contexto o la situación comunicativa. Entonces, en la expresión oral, todos estos elementos conviven con el instrumento que le da soporte, que es la voz humana, y por eso tiene en algunos momentos un mayor grado de efectividad. Y entonces, ubicados únicamente en la expresión oral, pues esta, ¿qué es lo que intenta conseguir? ¿No? Que es informar con exactitud lo que se quiere comunicar. Tenemos que buscar hacer o escoger las palabras adecuadas para elaborar primero la idea a partir de cómo la queremos expresar de acuerdo al auditorio que nos va a recibir y después ya construir el mensaje. Entonces, esto nos va a acercar a conseguir que la comunicación oral se dé de manera efectiva, que es informar con exactitud. Decirlo adecuadamente para el destinatario importa sobre todas las cosas porque cuando nosotros queremos atender a alguien ahí en la labor, por ejemplo, en la secretaría,
pues tenemos que saber decir las cosas de una manera adecuada, de acuerdo a la persona que estamos atendiendo, a quienes nos estamos dirigiendo. Si son personas del mismo contexto, si forman parte de otro sistema estatal, pues tendremos códigos lingüísticos compartidos, que ya habíamos comentado cómo funcionaba ello, pero si estamos atendiendo personas externas, que quizá no tengan una relación tan directa o tan cercana con los temas que se tratan en la Secretaría, pues tenemos que adaptar nuestro lenguaje para que estas personas lo entiendan de mejor manera y puedan cubrir su necesidad. Así también, si nosotros nos vamos a dirigir, por ejemplo, promoviendo o difundiendo alguna de las ideas que se pretenden lleguen a la sociedad desde la Secretaría sobre las actividades que se hacen, sobre promover la no corrupción, sobre orientar cómo establecer o cómo realizar una denuncia, etcétera, pues ahí también tenemos primero que ubicar a quién va a estar, a quiénes van a estar dirigidos esos mensajes, si van a ser personas menores de edad, por ejemplo, si van a ser adolescentes, si van a ser universitarios, docentes, profesionistas de otras dependencias públicas o privadas, etcétera. O sea, tenemos que revisar todas las condiciones y las características para que podamos decir adecuadamente el mensaje y este pueda llegar como nosotros quisiéramos que llegara. Que este receptor pueda aceptar ese mensaje y, lo más importante, que pueda comprenderlo para que la comunicación sea efectiva. De otro modo, bueno, podemos exponer ideas, difundir mensajes, promover, tratar de explicar, pero si no se comprende o si los receptores no lo reciben con aceptación, difícilmente vamos a lograr éxito en la comunicación. Expresar lo que realmente se quiere comunicar. Eh, Esto tiene la relación con lo anterior porque no siempre se expresa lo que queremos comunicar. Esto es que las ideas tienen que ser puntuales, claras, de manera, trabajadas de manera específica, ir en un orden, tratar de explicar de la mejor manera, ya sea jerárquica, ya sea histórico, el orden, dependiendo qué querramos decir, para que el mensaje pues exprese lo que realmente pretende. Y bueno, pues finalmente conseguir que el receptor, que puede ser el oyente, eh, asimile como suyo ese mensaje. Es decir, que si lo comprende, pues puede actuar a partir de él. Asimilarlo como suyo es tomar esa información para un uso personal que sea efectivo, que lo lleve a realizar una acción o bien que lo lleve a reproducir ese mensaje, dependiendo pues cuál sea el propósito de la comunicación en ese momento. Si es solamente de atención, bueno, pues que entonces satisfaga una necesidad a partir de lo que se le dice. Si es de promoción, de difusión, de divulgación, pues que la gente promueva esas ideas, que actúe conforme a Pero ¿por eso qué que se llegan le tan está temprano? Nomás me informando o que estorban se tanto. pretende este, que consiga, ¿no? Y bueno, pues, ¿a qué cuáles son estas características que puede tener el receptor y qué rol juega en el proceso comunicativo? Pues es el que participa o este participante que permite que el acto de comunicar, que las expresiones, ya sean orales o escritas, puedan completarse. Esa es la participación o el rol que juegan los receptores o el receptor en el proceso de comunicación. Estos pues deben compartir el contexto social eh, con el emisor para que las palabras o que son los códigos Oye, lingüísticos ella, pues tengan un y ya. significado en común.
Y si esto no es así o no coincide, también tener la conciencia para poder preparar el mensaje de una manera adecuada, que ya vimos cómo podemos eh, apoyar esta situación cuando el contexto social no es compartido o cuando los códigos lingüísticos son distintos. Pues podemos utilizar intérpretes, podemos utilizar subtítulos cuando el mensaje es en un video, por ejemplo. Cuando es personalizado, podemos utilizar o apoyarnos de estas personas que pueden traducir o interpretar los mensajes para el tipo de receptor que tengamos. Y esto es pues que puedan decodificarlo, ¿no? El receptor necesita de decodificadores para poder retraducir un mensaje y poderle dar una forma utilizable. Entonces, se refiere a esto que estoy comentando, de apoyarnos de otros elementos que ayuden a que el mensaje llegue de mejor manera. Incluso nos podemos apoyar de imágenes, de gráficos, de videos, de todos aquellos materiales de apoyo que puedan facilitar el entendimiento de los receptores. Todo depende el tipo de receptores que tenemos, por eso hay que evaluar sus características para poder preparar ese mensaje de la mejor manera y utilizar el lenguaje más apropiado para ese tipo de público. Entonces, bueno, estas son las características introductorias de cómo es que funciona la expresión oral de manera general y pues también decir que todos podemos hacerlo si nos adecuamos a todas estas características y nos preparamos para, podemos ir generando confianza para poder hablar o desenvolvernos de una mejor manera frente a los otros, ya sea de una manera individual cuando atiendo a una persona o bien cuando expongo algún mensaje en público, ¿no? Independientemente del rubro que sea o del motivo que tenga, puede ser exponer un tema, dar un informe, una charla, una plática, un discurso, etcétera, pero siempre que haya un público, bueno, pues hay que tener una preparación para poder hacerlo de mejor manera. Entonces, vamos a ver también como parte introductoria un video que habla justamente sobre pues esta motivación de que todos podemos hablar en público, ¿no? Que hay características que no siempre todos tenemos de manera natural y que podemos trabajar y que podemos vencer los miedos de hacerlo, por ejemplo, o de cómo dominar también nuestro cuerpo para que podamos hacerlo mejor, no ponernos nerviosos, respirar, etcétera. Entonces vamos a ver este video y enseguida vamos a ver algunos elementos que tiene la preparación para un mejor desempeño de la expresión oral. Entonces, lo voy a tratar de poner desde aquí, a ver si me es posible. Y si no, um, me dicen si lo están viendo. Así que quieres aprender inglés. Aquí Sí. tienes tres mitos que son ¿Sí completamente se Ah, ve? Ah, ok. Uno, debes hablar ya, mucho. Dos, ya se ve. Ajá. Nada, si lo puedes poner en grande. Ah, ya. Sí, creo que ya no. Sí, ya se ve. Ah, buenos días, buenas tardes. Todos y todas podemos hablar en público. De nuevo, todos y todas podemos hablar en público. Y si le hacemos una pregunta, ¿podemos realmente todos y todas hablar en público? Se escucha. Ya como que se dejó de escuchar. Pero transpiramos Ah, y regresó. realmente Ok. ¿es a mí? ¿Es a todos?
¿Es a algunos? ¿Es a los argentinos? ¿Es a los altos? ¿Es a los flacos? ¿A los morochos? ¿A los rubios? ¿Por qué tenemos miedo a la hora de hablar en público? Lo primero que vamos a dejar en claro es que no solamente es natural tener miedo a la hora de hablar en público, sino que además es necesario. Y no solo es natural y es natural, necesario, estimulante, transitorio y totalmente individual. Le voy a contar una pequeña historia. Hace miles de años, pero miles de años, un abuelo de abuelo de abuelo, de nuestro abuelo, estaba cazando en la sabana africana cuando de repente detrás de unos arbustos un pequeño movimiento y aparece lo que no esperábamos, un tigre de dientes de sable. Este no, este, uno feroz, no uno simpático, ¿de acuerdo? Él nos quiere comer, nosotros queríamos comer. No fuimos diseñados para hablar en público. Fuimos diseñados para sobrevivir. Y frente a esta situación nos quedamos paralizados. Tenemos tres posibilidades: fight, flight o freeze. Pelear, volar o frizarnos. Fíjense que el tigre está a punto de atacarnos. Sus garras ya empezaron a salir. Sus pupilas se dilatan, está por pegar el salto. Y de nuestro lado emitimos mucha adrenalina a través de las glándulas suprarrenales. El hígado trabaja a una velocidad impresionante. Los pulmones trabajan, aire, aire. El corazón no deja de palpitar. Se reduce la sensibilidad al dolor. Tenemos tres opciones: ponernos a pelear. Imposible, digno de una utopía, de Wonder Woman o de Iron Man, porque pelear contra un mamífero de 150 kilos sería una locura. Segunda opción, fly, salir corriendo. Lo más probable es que le garanticemos el almuerzo al querido tigre que está feroz y hambriento. Freeze. Esto es lo que nos sucedía hace 200.000 años y eso es lo que sucede hoy arriba de un escenario o en un aula o en una presentación. Nos quedamos frisados, nos quedamos congelados, porque nuestro cerebro es el que le dice a todo nuestro cuerpo: estás en peligro. Te están evaluando, te están examinando, te están probando y tenemos muy poco tiempo para que el auditorio, el público o la clase quiera seguir invirtiendo el tiempo en vos. Desde hace muchísimos años trabajo con comunicación y esto es lo que más me gusta, lo que le pasa al cuerpo, ¿no es cierto? Hay diferentes miedos, pero esto del miedo a la hora de hablar en público a veces es terrorífico, pero a veces es muy divertido y me animé a agrupar a los comunicadores en 6 grupos de personas que sufren. Vamos a hacerlo con un poco de humor, ¿no es cierto? Tenemos el grupo de la pileta. Yo sé que algunos me van a decir: pero Marco, yo lo paso mal. No salen al escenario, salen de la pileta empapados, transpiración de pies a cabeza, totalmente empapados, ¿no es cierto? Después tenemos el grupo de los contorsionistas. Son esos que cada 2 minutos antes de la presentación tienen que ir al baño, pero es un deseo de ir al baño todo contorsionado, absolutamente, los músculos tensos, termina agotado este comunicador. Tenemos el grupo de los palpitadores, ¿no? Se agarran el corazón intentando frenar una bomba cardíaca que está en un cuerpo sellado, absolutamente irracional, ¿no es cierto? Me encanta el grupo de los Rockets, ¿no? Hablan a una velocidad impresionante como los cohetes de Elon Musk, a esa velocidad, y van cambiando de color, ¿no? Rojo, verde, amarillo, cianótico, porque no tienen respiración. Entonces, quieren finalizar la presentación simplemente para respirar. Los deshidratados me encantan, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y la boca se va transformando en el desierto del Sahara, ¿no es cierto? Y por último, extraordinario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Es una cosa que sube y que baja. Seamos sinceros, vamos a ser totalmente sinceros. Hablar en público produce un verdadero espanto fisiológico. Es divertido, es terrible, pero es un espanto fisiológico, ¿no es cierto? Pero la realidad está acá: los miedos son irracionales y el miedo es ese alerta que te está diciendo: para, sentate a trabajar, sentate a planificar, sentate no el día antes a preparar un PPT, sino 15 días antes a trabajar tu mensaje, tu discurso, tu presentación, tu negocio, tu examen. Y la clave está acá, en hacer un plan, ¿de acuerdo? A mí hay una frase que me encanta, que está por acá abajo, que dice: nadie planifica fracasar. Se fracasa por no planificar, ¿no? ¿Cuántos países tendríamos que recordar esta frase? Pero hablar en público puede ser simple o puede ser complejo, como puede ser simple o complejo jugar al fútbol.
o al hockey, o tocar el piano, o tocar la guitarra. La simplicidad o la complejidad va a depender de la rutina. Y en este siglo XXI parece que la rutina es contraria a la creatividad. ¿Vieron que rutina tiene mala prensa? ¿Por qué? Rutina es trazar una ruta. Cuando trazamos una ruta estamos previendo, estamos planificando, estamos analizando posibles escenarios. Rutina y creatividad no son antagónicas y no existe un solo deportista, ni un solo científico, ni un solo artista que no tenga rutinas para sistematizar sus acciones, para multiplicar la cantidad de veces que tiene que hacer ese movimiento o ese pensamiento. Por eso la idea es hacer un plan, planificar. Fíjense qué interesante esta imagen, ¿no es cierto? Tenemos a una comunicadora y tenemos un avión. Los médicos, los científicos de la salud han identificado y nombrado aproximadamente 200 miedos. Hay un montón de miedos, los conocemos, la aracnofobia, la acrofobia, la claustrofobia, pero los dos más comunes son estos: el miedo a hablar en público y el miedo a viajar en avión. Pero qué locura, ¿no? El 90% de la población mundial tiene miedo, angustia, tensión o pánico a la hora de hablar en público. Y solo el 40% tiene angustia, tensión, miedo o pánico al volar en avión. Es decir, que 40 de cada 100 personas temen ir a 1000 kilómetros por hora a 10.000 pies de altura, 10.000 metros de altura. Pero 90 de cada 100 a estar a 1,5 metros casi en estado de reposo. Los miedos son irracionales, ¿de acuerdo? Pero cuando se vencen, aparece esto: placer, satisfacción, lo logré, orgullo, una sensación de autoconfianza impresionante. Qué loca es la comunicación, porque por un lado nos produce angustia, tensión, y por otro lado, cuando lo logramos, nos puede dar emociones totalmente positivas. Ahora, todo muy lindo, ¿no? Vencer el miedo, la confianza, el romanticismo, pero toda disciplina necesita de un método y sal. La sal es la transpiración, el ensayo, el prueba y error. Los samuráis hace muchos siglos decían: transpiro en el entrenamiento para no sangrar en la batalla. Transpiro en el entrenamiento para no sangrar en la batalla. Sin transpiración es muy difícil. Y ahí sí aplicar un método que tiene reglas, leyes. Recuerden estas 5. Cuando tengan que hacer una comunicación o hablar en público. Ley del 1-2. 1 o 2 objetivos, nunca 8. La gente no las recuerda. 1 o 2 grandes cosas. Segundo, ley de principio y de final. No transmitamos un PowerPoint, no leamos, no nos guionemos como si estuviese memorizado. Un vuelo de despegue, vuelo, desarrollo y aterrizaje. Y la tercera regla es la conclusión en el aterrizaje. Y si es una conclusión, tiene que tener un verbo. Si nuestra intención es comunicar, persuadir, no solo informar, tiene que haber un verbo que es una palabra castellana que termina en ar, oír, mover, alcanzar, lo que sea. El verbo moviliza el pensamiento, la acción y el sentimiento. Si no hay un verbo, no va a haber comunicación. Ley de las imágenes gráficas: no transmitamos palabras. Las palabras en sí mismas tienen poco valor. Lo que tiene valor es lo que está detrás de la palabra, las imágenes, los recuerdos. Y ley del ARA: argumento, refuerzo, argumento, refuerzo. En una comunicación sólida, precisa, profesional, el argumento tiene que estar, porque es lo que da el dato, la evidencia, pero el refuerzo tiene que estar. Citas, anécdotas, historias, humor, storytelling, participaciones del público. Tiene que haber refuerzos. El refuerzo grafica lo que el argumento no logra. Y el refuerzo tiene que tener emociones. Tiene que haber emociones que apunten a las sensaciones, a lo sensorial, a los recuerdos. La abuela no hacía pasta los domingos. La abuela hacía arte en sus espacios los días domingo. Transformaba 3 o 4 tomates en una salsa deliciosa, inevitable mojar con el pancito. Transformaba harina y agua en unos fideos artísticos y texturados que al día de hoy no podemos olvidar. El asentimiento y su sonrisa con el plato sobre la mesa cuando nos levantábamos nos confirmaban y nos confirman que esos recuerdos son inolvidables, imborrables y tal vez los mejores. Emociones. Pero cuidado, Cuando hablamos de comunicación, no estamos hablando de monologar. El monólogo es una lanza informativa. Y el público, en general, en el año
2021 ya no quiere información, quiere soluciones, quiere consejos, recetas, tips, historias. Por eso cuidado con monologar, dialoguemos para invitar al público a que sea parte, para participar. Hay una investigación muy interesante que dice, una persona en promedio recuerda el 10% de lo que escucha. Una persona recuerda el 30% de lo que escucha y ve. Una persona en promedio recuerda el 50% de lo que escucha, ve y participa. Y el 90% de lo que escucha, ve, participa y hace, acciona, interviene. ¿Vamos al colegio? Profesores, recuerden aquel que llegaba, dejaba el maletín, hablaba, agarraba el maletín y se iba. 10%. Recuerden aquellos tutores, vaquianos, docentes, maestros, que nos hacían formar parte del acto de comunicación. Esos son verdaderos comunicadores. Y esta pregunta me encanta, porque ahí no dice qué tienen los grandes comunicadores. Somos todos potencialmente buenos comunicadores, es que hacen. Y hacen 5 cositas más 2. Las 5 cosas son planificar. Nadie planifica fracasar. Se fracasa por no planificar. La segunda, estructura. No cuentan un lienzo sonoro, un PowerPoint, hacen un viaje que tiene argumentos y emociones. Pausan, hacen esto. No me quedé sin sonido, el streaming funciona bien. Hacen pausas para hacer pensar, para hacer sentir, para pensar después de un argumento, para sentir después de un refuerzo. La palabra no rellena es la segunda palabra más poderosa, perdón, el silencio es la segunda palabra más poderosa del mundo. Pausan, silencios. La cuarta, se vinculan con el público. Ninguno de los presentes ni ahí detrás. Nos enamoramos de nuestras parejas mirándole los cordones o los codos. Nos enamoramos mirando a los ojos. Generen un vínculo emocional iniciado en el vínculo visual. Tenemos que generar un vínculo con el público. Y se relacionan, trabajan por feedback. Si las cosas no saben bien o hay señales de fatiga, cambian para darle al público lo que el público necesita, no lo que el público desea. Y hacen 2 cosas más muy interesantes. La primera, miren esa imagen. Confían. El 9 de Ronaldo, no el actual, el anterior. Confía. Él confía que es Ronaldo. Con fe. Y si tenemos miedo, a vencerlo. Y si no lo podemos vencer, a disimularlo. Pero para el cerebro es terriblemente poderoso el intento, la intención, el intentarlo. Y por último, tienen pasión. Intenten hablar de lo que les gusta, decir lo que quieran, si lo saben. Cuando se cruzan conocimiento y disfrute, solo queda pasión y las cosas no pueden salir mal. Las presentaciones tienen que hacerse. Hay en comunicación y en muchísimas actividades un virus terrible, que no es el COVID, es el algún día. Algún día voy a aprender a tocar el piano, algún día voy a ser feliz, el día que me jubile algún día voy a emprender, algún día voy a hacer esa presentación que tengo pendiente. El algún día es hoy, no es mañana, no es pasado, algún día me voy a recibir, algún día voy a hacer la dieta, es hoy. Y la realidad es que hay pocos discursos, presentaciones o comunicaciones que realmente cambiaron el mundo. I Have a Dream, Sangre, Sudor y Lágrimas, Yes We Can, Conecta los puntos, Tendé tu cama. Yo no quiero hacer presentaciones para cambiar el mundo, yo quiero hacer comunicaciones y presentaciones para cambiar nuestros mundos. Por eso, ¿saben qué significa comunicar? Comunicar es compartir. Comunicar no es informar, comunicar no es expresar, comunicar no es simplemente contar. Comunicar es compartir y compartir significa poner en común. Hace unos 7, 8 minutos les dije que una de las reglas de la comunicación era tener una conclusión con un verbo. Bueno, ahí va. Este es mi verbo para ustedes. Anímate, intentalo. Todos y todas podemos hablar en público. Muchas gracias. Ok, voy a regresar a la presentación. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok, antes de continuar, vamos a retroalimentar un poco sobre esto que nos expone Marco en el video. Bueno, pues es un ponente que escogí de TEDx para compartirles a ustedes, pero que me parece que presenta ideas muy generales sobre esto que estamos comentando respecto de
cómo hablar en público, todos los miedos, los datos que nos da respecto de manera general las personas, pues que como el impacto de hablar en público es pues de alto porcentaje, que no a todos se nos facilita, todos tenemos que pues trabajar en algunas técnicas para poder mejorar esta habilidad. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Para eso estamos en este curso, para aprender un poco más sobre ello y que podamos desenvolvernos mejor en nuestros ámbitos. Entonces, bueno, quiero escuchar algunas ideas principales que ustedes hayan percibido, que hayan captado de esto que se comenta como parte introductoria. Ahorita vamos a ver más a detalle, pues estas etapas, estos elementos que intervienen en el discurso, en la expresión oral para poder prepararnos de mejor manera y desarrollar esta habilidad. Entonces, bueno, voy a preguntar conforme me aparecen aquí. A algunos, obviamente, pues no podemos con todos, pero para poder retroalimentar un poco sobre él. Entonces, ¿está Fara? Sí, aquí estoy. Ah, hola Fara, buen Eh, día. Buenos días. Ajá, ¿qué Eh, opinas del video? Me gustó por dos cosas. Una, porque habla sobre planificar y como los elementos que requieren para poder hablar en público, ¿no? Él hablaba de planificar, de transmitir un verbo, de tener imágenes gráficas, de un argumento con su refuerzo. Pero lo que más me gustó fue lo que hacen los grandes comunicadores. Él habla así de planificar, de estructurar, de utilizar la pausa como un elemento poderoso, de vincular, que bueno, pues sería la conexión que tienes con el público, donde el mensaje cambia de acuerdo al público, ¿no? Si estás observando al público y les ves las caras y les ves cómo están, a lo mejor ya con los brazos cerrados, ya están bostezando, ¿no? Entonces tienes que ir modificando el mensaje, pero lo más importante creo es la pasión, ¿no? O sea, la pasión más allá de hacerlo como disfrute, él lo pone conocimiento y disfrute. O sea, lo combina las dos cosas. Entonces, eso creo que es como lo que a mí más me queda, de que no solamente es que disfrutes hablar con la gente, sino de que tengas el conocimiento para poder darles ese mensaje que les quieres dejar. Sí, de acuerdo. Que es importante, ¿no? Y más cuando estamos desde espacios públicos, hay una responsabilidad, que lo que nosotros transmitimos o compartimos con las personas depende del auditorio del que se trate, si vamos a hablar, decía yo, con niños, con adolescentes, con trabajadores de alguna otra institución pública, en escuelas, etcétera, pues tenemos una responsabilidad si vamos con la camiseta o vamos representando a una institución, como en este caso, pues es el Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Que vamos a nombre de, entonces todo lo que decimos fuera de la institución tiene una responsabilidad. Por eso es importante el conocimiento de la materia, como bien lo dices, y que cuando generamos empatía o logramos mantener un contacto con el público, logramos establecerlo, pues eso importa porque lo que yo les digo eh, a partir de mi conocimiento, pues va a impactar en ellos de algún modo y eso va a generar una acción. Que también hablaba en el video de que cuando comunicamos escojamos un verbo, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Desarrollar una habilidad, informar algo, bueno, no siempre se informa, se comunica. Dependiendo la situación comunicativa, pues él hablaba de comunicadores que expresan discursos, que promueven ideologías o que quieren persuadir sobre algo, ¿no? Nosotros desde acá también tenemos algunas de esas características, pero
sí entra también la posibilidad de transmitir información de una manera adecuada. Entonces, sí, esto que comenta Farah es importante, la pasión con la que se haga, con la que se transmita, que tiene mucho que ver con el conocimiento, con la seguridad de lo que estoy diciendo, para que cumplamos con esa responsabilidad. Entonces, pues muchas gracias, Farah. Diana, ¿estás por aquí que nos compartas cómo viste el video? ¿Qué piensas de él? Diana Laura o Diana Paola. Diana Laura me aparece primero, Ah, por ok. favor. Está muy bien. Creo que la parte que más me gustó del video, aparte de lo que mencionó Farah de la pasión, sería lo de nadie planifica para fracasar. O sea, como que cuando tienes ya la responsabilidad de hablar frente a un público o tienes la oportunidad, me parece que hay personas que lo disfrutamos más que otras, bien lo menciona, a algunos les causa terror y pánico estar frente a los otros, pero sí creo firmemente que el hecho de que planifiques lo que vas a decir, que expongas con herramientas, con imágenes, con videos, o sea, que tengas ya todo bien trazado, hace la diferencia, no solo porque conoces el tema, sino también porque te allegas de materiales que te permiten explayarte y tener mayor seguridad al momento de exponerlo, ¿no? Es como planifiqué que iba a tener una presentación y entonces va a tener una dinámica y no solo llegué con el público porque soy la experta, no sé qué va a pasar, pero me voy a poner a hablar de lo que más sé, ¿no? O sea, creo que es súper, súper importante esa parte de planificar la charla, ponencia o lo que sea que vayamos a decir frente a los demás. Ajá, sí, completamente de acuerdo. Y que cuando son temas donde se permite incluir materiales de apoyo que ejemplifiquen con mayor amplitud lo que estoy diciendo, siempre ayudan mucho. Pero sí importa que no seamos tan improvisados. Podemos improvisar en alguna idea, en algún ejemplo que se haga presente en el momento de la explicación, pero que siempre tengamos justamente un orden en el discurso de las etapas que queremos atender durante esa charla, ¿no? También parte de los elementos que ahorita vamos a ver es considerar los tiempos de participación que tenemos, etcétera, ¿no? Para ver cómo podemos apoyarnos de estos materiales y también tratar siempre de mejorar. Aquí es una combinación, decía yo, de la expresión escrita, porque funciona como un elemento de apoyo cuando hacemos alguna presentación o estos materiales, que bien decía, nos decía el video que vimos, que dejar fuera estas presentaciones que tienen altos contenidos de palabras o de letras y que solamente estemos leyendo cuando vamos a presentar algo, sino que estos materiales nos sirvan, sí, de apoyo, de referencia. También dependerá el propósito, que quizá lo que pongamos o expongamos le sirva al auditorio para estar reafirmando la idea, pero que importa que nosotros estemos explicando lo que estamos exponiendo a través de esas presentaciones y que no pues sea solamente estar leyendo por un lado. Y otra cosa que comentas, que no solamente estemos nosotros hable y hable y hable, que hagamos un monólogo justamente, sino que podamos interactuar pues en la mayor medida posible. Repito, todo depende de la situación de comunicación. No siempre se puede estar interactuando porque no siempre los espacios lo permiten, pero cuando así sea, aprovechar esa oportunidad para generar mucha más conexión con el auditorio y empatía, y eso va a lograr que los mensajes pues se reafirmen o logren el propósito para el que están hechos, ¿no? Entonces, gracias, Diana. Kate, Hola, buenos días. hola, buenos días. ¿Qué nos compartes del video? Yo me quedo con lo último, con la parte como del verbo en Ajá, infinitivo, que para mí ha sido siempre como este tema de invitar a la acción.
de sí está muy padre como que todo lo que podamos decir y todo lo que podamos hablar y lo que ya mencionaba Farah y lo que ya comentaban respecto a sí ver cómo está el público y sí dejar un mensaje y tratar de que sea lo más claro posible, pero creo que eh, al final, si no dejamos o no hacemos un llamado a la acción, pues como que el discurso se pierde o el discurso no lleva o no queda más que en ese espacio, no queda en algo que escuché, sino que desde mi perspectiva tendría que ser algo que vaya más allá. Entonces, eso con lo que cierra el ponente de anímate, de buscar un verbo o un algo que llame a la acción, creo que es lo que, con lo que me quedo y lo que más me gustó. Ok, sí, bueno, difícil luego saber si se logra, ¿no? Pero el que logremos dejar la idea en los receptores, pues digo, se verá reflejado, dependerá de las acciones sociales, ¿no? Porque en el caso los propósitos de trabajo que ustedes tienen en el sistema o ahí en la secretaría, pues tienen que ver con mejorar las situaciones sociales respecto de los actos de corrupción, ¿no? De prevenirlos, de atenderlos, de denunciarlos, de crear una nueva cultura. Entonces, bueno, sí importa, hemos dicho que empezar desde los más pequeños para que pues este cambio cultural pueda construirse desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa visión del mundo que puedan tener ellos y motivarlos a la acción pues a partir de todas sus actividades cotidianas, ya sea en la escuela, en la casa, en su vida social. Empezar por ellos, pero claro que estas ideas se pueden reproducir pues en todos los entornos y en todas las edades. Y bueno, tienen una misión fuerte que se puede estar atendiendo o se puede estar trabajando desde muchos espacios, desde muchas estrategias, que sean a través de discursos, de mensajes que ustedes creen para ellos, de charlas, de pláticas, de capacitaciones, pero también de promociones que se creen con ese propósito de difundir o de divulgar ideas, propuestas, acciones de cambio social, ¿no? Entonces, sí, estos verbos, bueno, que nos quedemos con la idea de que hay que tenerlos presente para que eso sea lo que en el público se quede y motivarlos a la acción. Entonces, muchas gracias, Kate. Ahora sí, Diana Paola. Sí, doctora. Bueno, yo también resalté un poquito lo de la planificación, más que nada porque pienso que justo esos miedos irracionales de hablar en público, de explicar algún tema, pues nos da la seguridad el hecho de planificar, de tener las herramientas suficientes o el material de apoyo que nos ha de servir para ejemplificar, para conectar un poquito más con el público, porque también, como usted lo dijo, o sea, no todo el tiempo se puede improvisar, porque entonces también es algo que considero yo que como público nos damos cuenta. Entonces eso también tiende a como generar ya desconfianza o un poquito de desinterés en quien está exponiendo algo, ¿no? Y también ese material de apoyo, pues claro, no estar solamente reforzado por texto, porque en ocasiones, pues muchos conferencistas o ponentes llevan material de apoyo lleno de texto y entonces pues se vuelve tedioso y un poco aburrido y se nota luego cuando el público pues empieza a desesperarse o enfadarse. Eh, bueno, una vez identificado todo esto, incluso el público a quien va dirigido, pues se puede saber también si las palabras que se van a utilizar, pues van a ser a lo mejor muy técnicas o a lo mejor un poquito más sencillas para la fácil comprensión de todos a quien va dirigido el mensaje. Y pues sería esa mi participación, doctora. Gracias. Uh-huh. No, gracias a ti. Sí, de acuerdo completamente en estos dos elementos que destacas, la no improvisación
y la saturación de información en las presentaciones. Que bueno, también tiene que ver justamente con estas orientaciones que no siempre recibimos en lo académico, ¿no? Es decir, nos dicen, bueno, hagan una presentación, pero dependiendo el área disciplinar en la que cada uno esté preparándose o haya estudiado, pues también será la orientación que reciba respecto de esto. Por lo regular se aprende de manera empírica conforme vamos trabajando una presentación, conociendo la aplicación, el programa, y de repente queremos pues poner toda la información que encontramos por una cosa u otra, es decir, hasta que alguien nos hace la observación y nos dice, no, no hay que usar tantas palabras. En promedio se utilizan 30 palabras como máximo. Hay que reforzarlo con imagen, pero tampoco abusar de la imagen. Hay que utilizar colores adecuados que sean visibles, no poner fotografías detrás de textos muy extensos porque se pierden las letras. O sea, hay muchas cuestiones técnicas también que no siempre conocemos a tiempo y bueno, pues hasta que lo exponemos o tenemos la experiencia y alguien pues nos hace la observación es que nos damos cuenta, ¿no? O cuando estamos pues conociendo un tema como este en un curso como en el que estamos, pues también hacemos la reflexión sobre ello. Pero pasa mucho que pues no nada más se trata de escribir bien ortográficamente, sino también de que todos los elementos que construyan un material de apoyo pues sean los adecuados y que estén moderados, que de un modo o de otro no rebasemos para que no cansemos, como bien decías, al público y pues para que tenga un mayor efecto la presentación, ¿no? Que se acompañe nada más lo que se está diciendo con estos materiales de apoyo sin que uno u otro se rebase. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la participación. Vamos a escuchar a otras dos personas y continuamos. Está María del Carmen. A lo mejor no tiene audio, creo que escribió algo en el chat. Hola María del Carmen, ¿no tienes audio? Ah, muy bien. Bueno, si quieres comentar algo por mensaje y lo leemos, y mientras que participe alguien más en lo que construyes alguna idea por aquí en el chat, ¿sale? Fernanda, ¿estás por aquí? Hola, Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes comentar del video? pues prácticamente siento que ya mis compañeras hablaron pues mucho de lo que a mí pues más me hizo ruido, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y que aunque uno es consciente como que nunca me había puesto a analizarlo es el hecho de que las personas pueden recordar, por ejemplo, el 10% solo de lo que solo escuchan. Y el 30 de lo que ven, escuchan, el 50 de lo que ven, escuchan y participan, y el 90 de lo que hacen, ven y escuchan y todo esto. Entonces, Ajá. me recordó mucho, por ejemplo, a las clases de los profesores, que sí, precisamente cuando nos ponían a participar y hacían la clase más didáctica y todo esto, uno como que los recordaba más y hasta se les hacía la clase más amena y pues tenías un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante esto de que cuando uno va a hablar en público o todo este tipo de cosas, si hagas como que el público sea parte de lo que tú estás hablando, tratando, o sea, como que trates de hacer algo muy pues didáctico, participativo y todo esto para que se les quede más grabado y aparte sientan como que el tiempo pasa más, pues rápido, ameno, bonito. Sí, sí, de acuerdo. Sí, tienes mucha razón en ello. Ajá. Y bueno, sí, esos porcentajes, bueno, esa es información que pues nos deja claro
la importancia de la combinación de estos elementos, ¿no? Que no solamente sea decir, decir, sino que nos apoyemos con ejemplos, con imágenes, con gráficos, con la participación de otras personas, no nada más del auditorio, a lo mejor invitar a alguien a pasar, etcétera, ¿no? Para que, bueno, esa interacción ayude o refuerce a que el mensaje llegue de mejor manera. Y digo esto también ahorita que dices que recuerdas las clases, pues nos lleva a pensar cómo es que todos debemos actualizarnos y procurar mejorar también en ese sentido, porque pues la práctica educativa no siempre se actualiza o se capacita en estos rubros, se dirige quizá más a la actualización disciplinar, pero importa también la actualización didáctica para que justo como dices, pues no sea aburrido, para que se pueda exponer de mejor manera, hacer llegar el conocimiento de mejor manera. Y bueno, pues que también los receptores cambian, que las actualizaciones y el uso de la tecnología pues también nos permite ver cómo se evoluciona y bien también decía el comunicador en el video que pues también nosotros, bueno, o que los nuevos receptores ya no quieren solo información, sino quieren soluciones, ¿no? Entonces, eso también importa, que veamos cómo las personas a las que nos dirigimos tienen necesidades nuevas, que tienen la necesidad de solución o de la transmisión de información pues más rápida, más gráfica, ya no tienen tanto tiempo para escuchar un discurso, sino que los mensajes hay que trabajarlos de una manera estratégica, que sean breves, pero que impacten. Entonces, es un reto también, depende nuevamente de la situación comunicativa, pero bueno, por eso es que hablamos de ello, por eso es que trabajamos por ello para mejorar y pues tratar de desenvolvernos mejor y de desarrollar de mejor manera nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues gracias, Fernanda. Y por último, Ana Rosa. Yo. Ajá, Ah, sí, ¿nos compartes tus ideas? Ajá. em, yo creo que a lo mejor sí, o sea, podemos todos hablar en público, pero no todos podemos impactar o aterrizar el mensaje de la misma manera. Y creo que esto tiene que ver, sí, un tanto con la personalidad, pero también con la confianza y la pasión que tienen las personas, porque nos ha pasado, es muy común hasta en clase, ¿no? Que dices, este maestro sabe mucho, pero no sabe enseñar. Y creo que tiene que ver con esta manera de transmitir el mensaje. O, por ejemplo, médicos que se preparan para algunos congresos y que por mucho que tienen su ponencia ya preparada, su material de apoyo, incluso generan dinámicas para poder, pues, interactuar con el público, aún así no terminan por hacer clic y creo que eso tiene que ver con esta parte de que no hay tanta pasión, no logramos poder generar el vínculo con el público, ni tampoco impactar de una manera que se aterrice el mensaje y que quede permeado en la persona a la que se la estamos transmitiendo. Ujú. Sí, de acuerdo, Ana Rosa. Y además, no todos los perfiles están formados para transmitir ese conocimiento o esa información. Em, Justamente tendría que haber esta posibilidad de desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita que están presentes en algunos planes curriculares, pero no en todos y ya que están presentes, no en todos se imparten como debieran impartirse, que ahí es en donde pues las personas pueden empezar a desarrollar esta habilidad para poder expresarse de mejor manera en público, en lo que sea, ¿no? Por esto que dices que, bueno, pueden ser personas que conocen mucho, que dominan mucho el tema o la disciplina en la que se desenvuelven, pero que no la saben transmitir porque pues no tienen el desarrollo de estabilidad, porque no tienen la pasión que puede tener un comunicador,
O sea, eso es algo que también puede ser una vocación o puede ser pues también desarrollado, ¿no? Entonces, importan estos elementos, sí, para que pues sea efectivo, ¿no? Porque de que nos sirve, quizá a esas personas les funcione más la transmisión de información a través de la expresión escrita, porque, bueno, quizás sean más estructurados, etcétera. Entonces, también, pues para todo hay, y pues hay que encontrar la manera más adecuada, ¿no? Para que sea efectivo, porque si no, pues solo se invierte y se desgasta en tiempo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ana Rosa. De nada. Veo que ya no nos compartió ninguna idea. Bueno, nos queda pendiente por el chat. Si más tarde María del Carmen nos escribes algo, pues por aquí lo leemos. Entonces, bueno, pues vamos a continuar y decíamos ahorita pues que era una parte introductoria de los elementos que intervienen en la expresión oral, que son estos que yo les estoy exponiendo aquí. También mencionó mucho la parte de la planificación, el autor del video, porque, bueno, importa, ¿no? Que nosotros tengamos este plan, me parece que Farah lo retomó, de cómo hacer el plan de trabajo sobre lo que voy a decir. Además de otros elementos que él consideró, yo estoy tomando estos 5 para tratar de ordenarnos y de trabajar sobre ellos, de considerar que estos elementos son importantes para poder lograr el desarrollo de la habilidad de la expresión oral de mejor manera. Entonces, el primero es la planeación, el segundo son los elementos físicos, los terceros los intelectuales, el 4 los didácticos y el 5 los elementos del mensaje. Todos ellos para pues lograr una mejor interacción en nuestra expresión oral y bueno, pues que lo podamos aplicar en el ámbito profesional. Bueno, el primero, que es la planeación, se refiere a todas estas consideraciones. Primero, pues tenemos un tema del cual tenemos que hablar, tenemos un propósito comunicativo. Y en esta primera parte, pues tenemos que tener un dominio de ese tema. Esto significa que tenemos que estudiar, que preparar, que investigar, que especializarnos más sobre lo que vayamos a hablar, dependiendo de la tarea que nos asignen. Puede ser un tema muy nuevo para el emisor, como puede ser un tema ya conocido que solamente requiera de un refuerzo en la práctica. Pero sí importa mucho que se note que haya un dominio de este tema, pues para que tenga un mayor impacto y para que genere o se logre esta conexión con la audiencia respecto del tema. En un segundo momento, pues están los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos respecto de lo que quiero decir, de lo que quiero transmitir y qué quiero lograr con ello? Si estos objetivos no los tenemos claros nosotros como emisores, si estamos dudosos, si no lo establecemos desde el inicio, o sea, de qué se va a tratar, hasta dónde voy a llegar, pues tampoco van a ser claros para los receptores y eso va a hacer que se pierdan. Entonces sí importa que haya una entrada cuando empezamos a exponer algo sobre la idea general de lo que se va a tratar o de qué se quiere lograr con ello. Es de manera breve, pero sí ubicar al receptor sobre lo que quiero lograr para que no se pierda, ¿no? Y bueno, también dependerá de cómo se vaya llevando el discurso por parte del emisor, que eso pues coincida con esta idea o con estos objetivos, porque si nos desviamos, pues es difícil que el receptor no lo haga. Entonces, por eso importa la planeación, que es llevar el hilo conductor de todo el discurso
y cerrar también hasta donde queremos, no desviarnos, ¿no? Eh, Hacer este plan de trabajo que ya hablamos hace un momento de no improvisar, procurar, alguien en su participación decía, pues que no se trata solamente de llegar y hablar de todo lo que sé sobre ese tema, sino de hablar de lo que sé de ese tema de manera ordenada y además reforzarlo con otra información. Y bueno, improvisar, pues yo les expongo aquí, no se recomienda la improvisación, porque sí lo podemos llegar a hacer, pero decía yo, cuando se presenta que haya alguna participación que me lleva a exponer un ejemplo, me da una idea de explicar el tema con algo más, o sea, como un refuerzo, la improvisación, pero no como una condición de la exposición. Otro elemento que tiene que ver con la planeación es la duración. Esto es, decía también hace un momento, que debemos considerar el tiempo de participación que tenga asignado. Si mi intervención es de 10 minutos, pues entonces tendré que sintetizar mucho más la información para mi participación, pero si tengo 2 horas, si tengo 3 horas, 4, 5 de toda una dinámica de trabajo de una mañana o de una tarde, bueno, pues entonces de todo ello dependerá la planeación que yo haga. Como trace las etapas de mis intervenciones, por supuesto que mientras más tiempo, pues mayor necesidad habrá de la interacción, de la retroalimentación, de la participación de los auditorios, para que pues se pueda aprovechar de mejor manera ese tiempo, para que no resulte cansado para ellos estar solamente escuchando o en una comunicación unidireccional. El auditorio, bueno, pues aquí hemos hablado ya de los receptores y nos hemos referido a que hay que conocerlos, ubicar su contexto, etcétera, y bueno, pues de manera específica, pues investigar sobre ellos, ¿no? ¿Qué edad tienen? El género al que estamos dirigidos, el nivel académico, el contexto que tienen en su entorno, en esa situación, en esa temporalidad, en ese momento, porque claro que hay eventos que modifican, que cambian la disposición de los auditorios y que eso también interviene para la comprensión de los mensajes que querramos llevar o transmitir, ¿no? Depende la disposición que tengan estos auditorios para escuchar o para conocer sobre el tema. Eh, También el cuándo, en qué momento se va a dar mi participación. Esto es si es por la mañana, por la tarde, porque tiene que ver con la disposición nuevamente del auditorio en cuanto a si está muy despierto, si ya está cansado, si ya viene de un día de actividad o de trabajo, dependiendo del tipo de auditorio, pues nosotros también tenemos que ver el nivel de agotamiento que tienen para poder modular o modificar nuestra participación. Y bueno, pues perdón, sobre ello hacer los ajustes que se tengan que hacer o quizá abrir con alguna dinámica. Bueno, pues dependerá de la situación, pero hay que tener en cuenta cuándo, ¿no? En qué momento se está dando, en qué tiempo del día, en qué circunstancia, para yo planearlo, ¿no? Y saber en qué momento los voy a tomar. En cuanto al espacio físico en el que se va a desarrollar la participación, que se refiere al lugar, pues hay que revisar los inconvenientes que puede haber, ¿no? Que tienen que ver con el ruido, se llama ruido de canal técnicamente, esto es que si hay mucho ruido ambiental o bullicio, que si va a ser en un lugar abierto o en un lugar cerrado, que si va a ser de puertas abiertas, o no, que si hay algún otro evento a un lado y se está pasando el ruido de un lado a otro, si el lugar está frío, si hay calefacción, porque si no, bueno, pues la gente va a estar
distraída con que pues hace frío o hace calor o hay mucho ruido, el tipo de equipo, que si funciona o no funciona el sonido, etcétera. Tratar de revisar de la mejor manera estas condiciones para resolver inconvenientes. O sea, de eso se trata. Digo, en la gran mayoría de las ocasiones, pues ya se resuelven desde el inicio o no se presentan, que sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, sí hay espacios todavía en los que pues se presentan este tipo de inconvenientes y hay que tratar de pues solucionarlos, y eso también tiene que estar considerado en nuestra planeación. El material de apoyo, del cual también ya hemos hablado, hay que notificar y solicitar de acuerdo a lo que yo requiero, ¿no? Decir, voy a llevar este material, si hay para proyectar, si hay audio, si hay este video, bueno, el tipo de equipamiento que se requiere para mi material de apoyo, o si va a venir, va a haber la intervención de alguna otra persona, pues que se le reciba, que lo hagan pasar al frente, que le den un micrófono, etcétera, ¿no? El estilo de las personas que son emisoras de la información, pues también tiene que ver, esto tiene que ver con la imagen, con la presencia de la persona, que también tiene que ser pues apropiado al auditorio. De nuevo regresamos a las convenciones, a las formalidades, que hay que cumplir en las cuestiones profesionales, ya no digo sociales, porque ahí hay mucha más libertad. Sin embargo, sigue habiendo ciertas reglas de etiqueta, pero en el ámbito profesional, pues sí cuidar que nuestro estilo sea apropiado para el auditorio, y que sea un estilo sí, sí personal, sí que sea propio, pero que no sea exagerado. Esto es, que no llevemos demasiados accesorios, por ejemplo, o algún accesorio que haga ruido, porque eso distrae. Luego, no sé, las personas que utilizan a lo mejor muchos collares o pulseras, o alguien que trae colgado algo en el pantalón, no sé, accesorios que puedan llamar la atención del auditorio, y eso haga que se distraiga y que se dirija más hacia esos accesorios que hacia lo que se está transmitiendo. Es por eso que se debe prevenir el no distraer, y pues estos accesorios pueden resultar distractores, por eso se recomienda no utilizarlos. Y este último elemento de la planeación es para mí, en mi opinión, el más importante, que es el ensayo. Eh, por lo regular no se acostumbra ensayar, y es muy importante hacerlo, porque eso nos va a permitir soltura, nos va a permitir conocer el tiempo que yo tardo en transmitir la información, en leer la información de una diapositiva, en explicarla, cuánto me tardo en una, en otra. El ensayo también nos va a permitir estudiar el tema, y eso va a reflejar un mayor dominio. Y bueno, pues a su vez que probemos que todo esté bien, que la presentación corra bien, que se lea bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ensayar es fundamental previo a una presentación, a una exposición, sobre todo en estos casos donde hay un propósito establecido y nos implica este rigor de planeación. Cuando solamente vamos a atender a una persona que se acerca a solicitar información, a presentar una denuncia, etcétera, bueno, pues hay algunas de las partes de la planeación que no son necesarias para esa situación de comunicación, y bueno, pues esas pueden omitirse. Sin embargo, sí se puede hacer la planeación también para saber cómo voy a dar una mejor atención a las personas que llegan a mi área a solicitarla. Y bueno, el segundo elemento, que son los elementos físicos. Estos tienen que ver, bueno, pues con nosotros, cómo nos preparamos, cómo reaccionamos
ante la posibilidad de expresarnos en público. Entonces, también dependerá de nuestra situación personal para ese día, para ese momento. Puede ser que ya hayamos vivido la experiencia o que estemos acostumbrados a hacerlo, pero quizá ese día tuve una situación o no dormí bien o bueno, hay condiciones que pueden intervenir para yo requerir prepararme o reforzar mi preparación sobre ello. Y bueno, pues entonces tenemos que considerar estos elementos, ¿no? Primero, respirar, realizar ejercicios de respiración previos a la participación. Esto es momentos antes o desde un día antes. Cada persona se puede conocer y puede pensar en qué momento lo necesita, pero esos ejercicios van a ayudar a relajar, a tener una mejor estabilidad interna, a manejar pues, los nervios y a que no querramos hablar muy rápido para terminar la presentación, ¿no? Y bueno, pues yo aquí sugiero hacer algún ejercicio pequeño de meditación que incluye mucho las respiraciones profundas. Y hay ejercicios de 5 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos que ayudan pues a que nuestro cuerpo se concentre y a que se relaje para que no se manifieste pues nervios o una respiración que no me permita hablar o que no me permita modular la voz, etcétera, ¿no? Ahí también veíamos ejemplos en el video de cómo hay personas que hablan muy rápido o que hablan muy lento o que tienen interrupciones al momento de su comunicación porque tienen que ver con el no control de estos elementos físicos. Entonces, por eso estas sugerencias ayudan a mejorar para estar en mejores condiciones, ¿no? Vocalizar, esto, bueno, pues sí tendría que hacerse con tiempo antes, porque requiere de hacer ejercicios de grabación, ¿no? Que podamos, si tenemos esta necesidad de conocer cómo es nuestro ritmo al hablar, pues hacemos estos ejercicios de lectura, ¿no? Que pueden cambiar las velocidades en las que lo hago, puede ser hacerlo en lo que yo comprendo como normal y escucharme, y si esa normalidad me sigue pareciendo que es adecuada, dejarlo, y si no, modificar, leerlo o más lento, o más fluido, o más rápido, según como yo lo vaya percibiendo, o bien pedirle apoyo a otra persona para que también me escuche y pues me pueda dar su opinión respecto de cuál es la velocidad que yo tengo en mi pronunciación. Leer trabalenguas también se recomienda porque eso también puede ayudar a mejorar la dicción o la pronunciación que tenemos. Otro elemento físico es la entonación. Podemos corregir cuando tenemos una entonación monótona al hablar, pues hay que darnos cuenta o percibirlo para que podamos hacer esa corrección y también darnos cuenta en qué partes de nuestra presentación tenemos que hacer mayor énfasis. En cuanto nosotros veamos cuál es lo más importante, pues entonces nosotros tener que la conciencia de que en ese momento tengo que hacer o una pausa o decirlo más fuerte o pedir que alguien lo lea, etcétera, sino dar énfasis es ponerle mayor atención a esa parte para que, bueno, podamos dejarlo claro, ¿no? Y otro elemento más, pues es la modulación, que pues esto es que no tenemos tampoco que gritar cuando estamos exponiendo, no exagerar y mucho menos pues hablar muy despacio, porque sí puede resultar arrullador eh, y bueno pues no interesante por supuesto, pero también depende mucho de en qué situación estén los receptores o el auditorio. Ya hablábamos de en qué momento del día
yo estoy dirigiéndome a ellos. Y pues hay que prepararlos, pero si nosotros no modulamos la voz, pues eso no va a ayudar a que nos pongan atención. El tercer elemento se refiere a lo intelectual. Esto es a qué materiales o a qué recursos yo puedo ir para que me sirvan de apoyo en mi exposición, en mi discurso, ¿no? Para que yo pueda mantener esta atención de los receptores. Y entonces podemos recurrir a un vocabulario que sea más amplio, más adecuado, más aterrizado o acorde al auditorio al que me dirijo. Que si voy a hablar con jóvenes o con adolescentes, pues me vaya y revise cómo están las comunicaciones entre ellos, platique con algunos antes para yo también entrar en su contexto inmediato y bueno, escuchar algunos ejemplos y tratar de generar la empatía a partir de su vocabulario. La sintaxis, las citas, esto es que, bueno, yo escriba correctamente las frases, ya lo hemos visto, las citas que haga menciones de las referencias en donde yo estoy consultando la información, pues para dar datos adicionales al auditorio. Y bueno, todo lo demás como refranes, chistes, fábulas, hacer comparaciones, mencionar otro tipo de ejemplos, datos estadísticos, anécdotas, hacer preguntas, etcétera, pues son elementos intelectuales a los que podemos recurrir para mantener la atención de nuestro auditorio respecto del tema, obviamente, siempre con esa orientación. Los elementos didácticos que podemos utilizar son, bueno, las presentaciones, un pizarrón, dependiendo en dónde estemos, pero si vamos a un aula de clase a exponer algo sobre alguna eh, actividad que vaya a realizar la secretaría, etcétera, bueno, pues saber que lo vamos a tener y utilizarlo. Gráficos, fotografías, documentos de refuerzo, por ejemplo, como es el caso de nosotros cuando utilizamos documentos PDF para realizar los ejercicios, bueno, pues son elementos didácticos que se pueden utilizar. Y lo comento aquí porque hay barreras que podemos encontrarnos dependiendo del espacio en el que nosotros estamos exponiendo. En este caso, nosotros tenemos como barrera la cuestión virtual, que, por ejemplo, para generar el contacto, la empatía, es mucho más difícil porque no podemos estarnos viendo todos al mismo tiempo. Solamente está a lo mejor la imagen de quien está emitiendo la información, pero no podemos establecer un contacto visual, por ejemplo, como sí lo podemos hacer cuando estamos en un espacio físico común, ¿no? Que estemos de manera presencial. Entonces, aquí hay una barrera cuando estamos exponiendo o hablando de manera virtual. Y bueno, pues ahí los documentos, las fotografías, o sea, todos los materiales de apoyo que podamos utilizar, pues nos van a servir para poder lograr captar la atención o poder explicar de mejor manera, o eso es al menos lo que se pretende o se intenta hacer, ¿no? Que es una nueva forma de interacción que se desarrolla con la tecnología y que nos llega, bueno, en estos años a nosotros, que con la pandemia esto se desarrolló muchísimo más porque se presentó como una necesidad y entonces había que seguir trabajando, había que seguir teniendo reuniones en los espacios profesionales y bueno, pues este fue el espacio que nos permitió seguirlo haciendo, pero sí hay algunos de los elementos que estamos considerando como necesarios para lograr una expresión oral o una comunicación oral efectiva,
con los que difícilmente podemos contar en la comunicación virtual. Pero bueno, pues es un ejemplo de los elementos didácticos en cuanto a los documentos. Eh, otro elemento didáctico pueden ser los ejercicios impresos que yo puedo llevar en mi charla, en mi discurso, en mi presentación, para que el auditorio los realice, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que yo persiga, bueno, puedo llevar alguna actividad de manera impresa. Y bueno, pues otro elemento pueden ser los videos de todo tipo, porque pues hay una gran variedad. Y bueno, pues ahora también esa es una ventaja, aprovechar este mundo de información que tenemos ahora en la virtualidad, sin tener o sin dejar de cuidar la fuente de información, ¿no? O sea, sí hay mucha información, pero hay que saber seleccionarla para poder utilizar pues la que mejor pueda aplicar, pero que sea una información que tenga credibilidad. Eh, y bueno, finalmente tenemos los elementos del mensaje que pues ya hemos trabajado anteriormente sobre cómo construir un párrafo, por ejemplo, cómo se van desarrollando ideas a partir de una principal, etcétera, ¿no? Pero aquí es eh, todos los elementos que se pueden considerar o se recomienda considerar para un mensaje que va a ser después transmitido de manera oral. Y bueno, pues el primero de ellos es la claridad. Esto porque lo que debemos buscar es que la audiencia lo comprenda. Por eso se vuelve a remarcar que importa mucho quiénes nos van a recibir para saber si el lenguaje o el código que yo estoy utilizando es el adecuado, si es lo suficientemente técnico, si no debe ser técnico, si debe ser más coloquial, si debe tener más refuerzos gráficos o con otros materiales de apoyo, pues también hay que revisar para que la comprensión sea mejor. Entonces, lo que nosotros digamos tiene que buscar la claridad. También debe buscar la coherencia. Esto es que seamos congruentes con el argumento, que el tema o lo que yo presente como tema de lo que voy a hablar tenga congruencia con cómo lo voy a explicar. No sé si ha pasado, si han tenido la experiencia en que escuchemos o escuchen a alguien que presenta un tema, pero en su argumento desarrolla más sobre otra cosa que sobre el tema en general y terminamos diciendo, bueno, lo hubiéramos titulado así o escuchamos sobre esta otra cosa más que sobre el tema que yo venía a escuchar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la coherencia, que haya esta congruencia entre el tema y el argumento. Enseguida está la concreción, que esto es que tratemos de ir al punto del tema y no dar rodeos o no rodear el tema. Esto también va a depender de la claridad con la que yo lo maneje, el dominio que tenga y el tiempo que nos den para la exposición. Pero mientras más concreto, pues será el mensaje transmitido de manera más puntual para la audiencia. Enseguida está la convicción y esto se refiere a que yo esté convencido de lo que estoy diciendo o convencida de lo que estoy diciendo y eso me va a permitir convencer también a la audiencia. Esto es, si nosotros transmitimos la seguridad de las ideas que expresamos, pues eso va a permitir que ellos sientan que están escuchando algo que es verdad, algo que es correcto, algo que les va a servir y entonces vamos a cumplir con este elemento del mensaje que se refiere a la convicción.
Para ello también interviene mucho la seguridad sobre el tema. El dominio que tenemos de él, repito, pues es fundamental, es muy importante porque eso nos va a reflejar ante ellos sobre el conocimiento que tenemos pues del área en la que nos estamos desenvolviendo. Por eso importa mucho la preparación, la investigación, el estudiar con tiempo pues el tema del que vamos a hablar o bien especializarnos o actualizarnos sobre él. Después está la concisión. Esto es que debemos ser breves y exactos con los datos. Esto es todos los refuerzos que tomemos, como decíamos, los elementos didácticos, por ejemplo, los elementos intelectuales, que no sean muy extensos, que no me quede solo en el ejemplo, que no me la pase dando datos estadísticos, o sea, que no exageremos en ninguno de estos elementos para que no se nos vaya el tiempo y eso no permita que concluyamos la idea que traíamos planeada. Entonces, por eso importa tener clara la concisión dentro del mensaje. Enseguida está la calidez, que esto tiene que ver con lo que hemos visto de establecer el contacto con el auditorio, es decir, no dar la idea de que me quiero mantener alejado del público, sino todo lo contrario, generar la empatía, porque eso también se percibe, que el emisor no se sienta cómodo o no se sienta cómoda de estar cerca del auditorio, sino que, bueno, esto tiene que ver con el manejo del espacio, que vamos a ver más adelante, que tiene, que se denomina proxemia o proxémica, que tiene que ver con las distancias que yo establezco con las personas con las que me comunico, ¿no? Entonces, la calidez importa porque tiene que ver con la empatía, con el contacto, con el que el auditorio se sienta cercano y perciba que el emisor está siendo considerado o amable con ellos o con ellas. Enseguida está la suficiencia, que se refiere a demostrar la credibilidad y el convencimiento sobre lo que se está transmitiendo. Esta, bueno, se refuerza con las anteriores y tiene que ver justamente con que nosotros estemos claros sobre lo que estamos diciendo, que también transmitamos, que creemos en lo que estamos diciendo, que estamos convencidas o convencidos de ello, para que, bueno, también así se asimile y eso ayude a que los receptores o el auditorio pues hagan suyo ese mensaje. Esto es, como dijimos, que los lleve a la acción, que haya un efecto y con eso se pueda cerrar el proceso de comunicación. Enseguida está la novedad y bueno, se refiere a la actitud, tiene mucho que ver con la actitud del emisor. Por ahí comentaban esto de la pasión, ¿no? De que se digan las cosas como si fueran por primera vez. Que aunque antes nosotros ya hayamos tenido la experiencia de haber hablado de ese mismo tema en otros espacios, con otro auditorio, en otro tiempo, en otro momento, eh, siempre una nueva situación comunicativa nos representa justo eso, un nuevo espacio para transmitir la información y esto le va a dar frescura a la comunicación, a la expresión, eh, y bueno, va a transmitir pues esta pasión o esta emoción por dar a conocer la información de manera novedosa. Finalmente la asertividad, que bueno, pues tiene que ver con la confianza que tenemos de nosotros o de nosotras con respecto al auditorio. El ser asertivos tiene que ver con la forma en la que accionamos todas estas características, en las que construimos todos estos elementos del mensaje
para sentirnos lo suficientemente completos, lo suficientemente cómodos para transmitir la información y bueno, pues la seguridad, la novedad, la calidad y la suficiencia, todo ello se integra para lograr la asertividad. Y eso, bueno, solo lo podemos conocer en lo posterior si logramos tener este efecto en los receptores, si logramos que haya acciones que promuevan el cambio o que nosotros podamos notarlas, ¿no? Este, en las estadísticas, por ejemplo, en el sistema o en la secretaría, sobre pues situaciones o temas dependiendo de lo que se pretenda en su plan de trabajo accionar. Bueno, pues ahí notaremos si los mensajes transmitidos o preparados para un propósito que persigan sus objetivos están funcionando o no. Entonces, bueno, hasta ese momento vamos a conocer si somos asertivos o no. Y bueno, pues aquí llegamos a la parte final de la sesión con esta actividad que vamos a dejar para que ustedes la realicen y que es, bueno, pues que tienen que escoger, vamos a utilizar un documento de apoyo que es el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que está en su página web en el apartado de normatividad, que yo supongo no tienen problema para acceder a él, si no, pues háganmelo saber para yo hacerlo llegar. Pero bueno, ahí lo pueden consultar y lo que tienen que hacer es escoger uno de los principios rectores del servicio público. Y estos vienen en el artículo 6 del código. El que ustedes quieran es un mensaje muy breve y lo que les pido es que hagan un video. Este es un ejercicio introductorio, pero que ya pueden empezar a utilizar estos elementos de la expresión oral que revisamos. Van a hacer un video, cada quien en su celular de manera pues muy sencilla, en el que lo van a explicar ese principio rector. Son sus palabras, o lo pueden leer, o pueden hacer una diapositiva. Esto es, por eso dice, utilizar los 5 elementos eh, que vimos hace un momento y que bueno, pues obviamente parte de la planeación está trazada por cómo está diseñado el curso, entonces ahí tienen varios pasos ahorrados, pero sí tendrán ustedes que planear cómo hacerlo, o sea, cómo quieren exponerlo. Solamente hablado o quieren ponerse un material de apoyo o pueden mostrar alguna imagen o pueden dar alguna estadística, dependiendo del tipo de principio que escojan, pues será el material y también dependerá de su creatividad, ¿no? Del cómo pues ustedes puedan prepararlo para mostrar esa información para exponerla. Entonces, con eso vamos a iniciar el día de mañana, vamos a ver algunos de los videos y eso nos va a servir después para, bueno, a ustedes mismos para hacer evaluaciones sobre lo que vamos a ir viendo de cómo nosotros utilizamos nuestra expresión oral o cómo la hacemos en este momento y cómo podemos mejorar esa habilidad o desarrollarla de mejor manera para transmitir de manera más adecuada la información. Entonces, pues hasta aquí sería lo que veremos el día de hoy. ¿Hay alguna duda de la tarea que hay que hacer para mañana? Sí, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva la exposición?
Bueno, no, pues tendrá que ser algo muy breve. Yo creo que el tiempo en el que tardes leyéndolo, pues como es un párrafo, este, pues tendrá que ser, yo creo que un minuto será, más o menos. Pero sí tiene que ser breve. No, no vi que, eres Julie. Hola Julie, buen día. Como creo que dejé de compartir o sigo compartiendo. Sí, sí, te sigo viendo la pantalla. ¿Perdón? Ay, no entendí. Sí, se sigue viendo la pantalla. Ah, sí se sigue viendo. Ah, ok. Ya, listo. Gracias, Julie. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí ubican el documento todos? ¿Todas? Sí, doctora, Ok. sí lo ubicamos. Nada más. Si es un párrafo, un minuto es mucho tiempo, ¿no? No dije que podría ser máximo porque depende cómo lo expliquen. O sea, si hacen una diapositiva, si presentan un material de apoyo, etcétera. Digo, como máximo, pues sería un minuto. O sea, es muy breve. Un párrafo, decía yo, pues lo que tarden en leerlo, pero como lo van a explicar, pues quizá alguien ocupe más tiempo. Pero no es que tengan que hacer un minuto. Ahora ya pensé que para explicarlo es poco, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, pues es que ajá, un minuto como máximo, sí. Es solamente un breve ejercicio de acercamiento. ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que no. Ok, pues entonces hasta aquí vamos Disculpa, ¿para cuándo es el video? para mañana. Ah, ok, muy bien, gracias. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es algo sencillo, decía hace un momento, entonces es para el día de mañana y con eso vamos a abrir la sesión del día de mañana. Entonces, obviamente no podemos ver el de todos, pero bueno, pues escogemos algunos al azar. Entonces, pues hasta aquí dejamos el día de hoy la sesión y nos vemos el día de mañana a las 8. Entonces, pues si no hay más dudas, nos despedimos y pues muchas gracias a todas y a todos por la asistencia, por la atención y que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Gracias. 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 Nos vemos mañana. Buen día. Gracias, hasta mañana.